Que tiene por título Imágenes en resistencia, prácticas expandidas y denuncia visual, y que se enmarca dentro de la exposición Sutura, que otro nombre tiene la vida, del artista Frissi González, que ha sido el resultado de su residencia, la residencia transatlántica de la edición 2025 de Beaumont Community, en el cual ella es seleccionada del Salón de Jóvenes Confía por su proyecto El Mar del Olvido, y con él se gana esta residencia que desarrollamos desde abril de forma telemática y luego pasa a un segundo plano físico, que ella viaja aquí a Madrid y está desde el día 1 de agosto produciendo toda la obra que estáis viendo ahora mismo aquí en la sala. Así que esto es el día de clausura y queríamos cerrar con este conversatorio un poco para reunir las experiencias y el aprendizaje también de la propia residencia, pero con la mirada externa de dos grandes expertas que agradezco muchísimo su asistencia, que es Diana Vilera y Liana José Moreno. Bueno, quería presentaros un poco más detenidamente los participantes, que a mi izquierda está Frissi González Portales, nacida en Caracas, Venezuela. Ella es antropóloga y artista visual. Su trayectoria incluye más de 30 exposiciones realizadas en Venezuela, Perú, Chile, México, Argentina, España, Estados Unidos y Francia. Su obra también ha llegado a Costa Rica y Ecuador y cuenta con varias residencias y varios premios, entre los que destacan POI y creadoras. Linares José Moreno, siguiendo en orden, artista nacida en Madrid, España. Además ella es investigadora, docente, y su trabajo explora la intersección entre arte, ciencia y memoria a través de la fotografía, la instalación y proyectos site-specific en espacios industriales y científicos. Ha sido becaria en Fulbright en Rice University, Estados Unidos, y reside en programas internacionales como ISCP, Nueva York, y además su obra ha sido reconocida con numerosos premios y expuesta en instituciones y festivales de relevancia nacional e internacional. Diana Vilera, por último, antropóloga, también nacida en Caracas, Venezuela. Además ella es editora y gestora cultural, fundadora y directora de la casa editorial La Cueva y coordinadora académica del Máster de Foto España. Vamos a dar inicio con la primera pregunta que os quería exponer, la cual dice: ¿cómo entienden el concepto de imagen expandida en relación con la fotografía tradicional? No sé si quieren comenzar. Diana Vilera. Vamos a comenzar por orden de tamaño. Ok. Crazy. Linares. Y de tamaño, de altura. Claro, por orden de tamaño. Claro, siempre va a ser ella la primera. Ya sé la última, ¿no? Ya sé más chiquita que tú, Diana, ¿no? Estamos medidos. Porque lo importante es que ella la más. Yo sí la más alta. Cualquiera de las dos. Nos salvamos. Lo importante es que ella la más alta. No, además que comentario que Linares es además la directora artística del Máster Foto España. Sí, le he enviado mi bio muy tarde. Bueno, el concepto de fotografía expandida viene de un texto de Rosa Mintaus del 79, ¿no? Y hace alusión al cuestionamiento del medio escultórico y a la incorporación del espacio y sobre todo al cuestionamiento, ¿no?, de las características del medio. La fotografía expandida ya empieza en ese momento junto con la escultura expandida. De hecho, muchos autores de esa época, como Francesca Gutmann, que hoy en día nos los ponen así como cuadraditos delante, bueno, pues en su día ella expuso las obras como pequeñitas en el zócalo, en una esquina pegadas, incorporaba la fenomenología del espacio, ¿no?, la experiencia del cuerpo en el espacio, que es una de las características también de la fotografía expandida, ¿no? Como conocemos, no solamente con lo visual, sino también con la experiencia del cuerpo en el espacio. En eso tiene que ver mucho la materialidad. Y luego, bueno, con
el concepto de espacio también se ha ido expandiendo, ¿no? Del entorno, no solamente el entorno de la galería, sino el entorno social. ¿No? Y en eso también tienen que ver mucho las prácticas colaborativas, participativas, como la tuya también. Entonces, bueno, aporta mucho, ¿no? Todo esto. Sí, de hecho con Goodman pienso también como en estas roturas que ella hacía, ¿no? Que rompía, o sea, tenía como cosas impresas y las rompía y como incluso intervenir las fotos. No, siento que también eso forma parte como de ese lenguaje de la fotografía expandida, ¿no? Y finalmente como no quedarse en esa fotografía impresa en papel fotográfico y luego el marco, ¿no? Como también cerrar la imagen como de interacción incluso y quedarse también como en lo bidimensional incluso. Creo que esos son otros aspectos que creo que se han ido rompiendo, si es que no se habían roto desde el inicio, ¿no? Siento que ha ido como que si al principio había demasiada experimentación también, al no ser un género que se había como instaurado desde fotógrafos y para fotógrafos y bueno, eso muy en masculino sobre todo. Y siento que eso luego también, ¿no? Como que se va perdiendo como esa experimentación y se siente que todo debe ser plata sobre gelatina, ¿no? Y la relación con el papel y el marco, y luego hay como otro ciclo que se vuelve a romper y así. Entonces creo que también esa constante como movimiento de la fotografía y de ese género y de ese hacer, creo que es interesante también, bueno, experimentarlo y ver cómo es que otras personas también lo hacen. Quizás tiene que ver también con la productividad, ¿no? O sea, primero se experimenta, luego llegan las grandes marcas, ¿no? Fotográficas, también. que ahí lo que interesa es que todo el mundo haga lo mismo, ¿no? Que todo el mundo consuma el mismo papel, que todo el mundo imprima las mismas cosas. Cierto. Y luego hay una resistencia ya en sí mismo a la productividad en la experimentación. Entonces, Bueno, como la Kodak, ¿no? Que decía como que haga clic y nosotros hacemos el resto. Exacto. Yo lo que valoro mucho de la fotografía expandida, como la veo, en términos prácticos, ¿no? Desde el autor y desde audiencia, como audiencia. Es que para mí la fotografía expandida significa que se desborda del marco y del soporte, no solamente del marco, sino que del soporte también. Y que no siente que está frente a la fotografía expandida cuando ve que se incluye, que cuando tradicionalmente se imprimía en papel o se proyectaba, pero que la fotografía expandida ahora uno ve que incluye datos, performatividad, objetos, por ejemplo, sonidos, videos, 3D, y otra cosa importante que a veces no se incluye, que es la performatividad y la participación, ¿no? La interacción. Entonces, realmente es desbordar completamente no solamente el marco, sino el soporte en lo que el autor está de alguna manera plasmando el concepto, ¿no? Entonces, la fotografía expandida ahora, los proyectos que podemos ver de fotografía expandida pueden ser muy potentes, muy potentes, por esta capacidad que tienen de integrar como soporte todo lo que realmente hay de alguna manera en la sociedad disponible para integrar en una obra de arte, y eso es todo prácticamente, ¿no? Incluyendo las nuevas tecnologías. Creo que nos podemos quedar aquí hablando, ¿verdad? Sí. De la fotografía expandida. Sí, porque incluso pensé como en el tema mismo que tú mencionas al autor o autora, en esa misma rebeldía de a veces ir en contra de ese concepto, ¿no? Como tú decías también, ¿no? Los proyectos en colaboración, cómo es que pueden ser varias miradas también haciendo un mismo proyecto, o cómo integras también a las otras personas con las que estás trabajando, ¿no? Que no es esa relación tan marcada de sujeto-objeto y de mirar también como ese concepto de la otredad, ¿no? Y sobre todo que viene esa exploración como del concepto de la fotografía documental y todo esto, ¿no? Sino el que esa persona también pueda pasar como a ser autora, ¿no? Y ahí cabe la representación, autorrepresentación, ¿no? El incluso poner en conflicto esas restricciones o esos límites que a veces parecen estar como muy rígidos entre eso, yo soy el fotógrafo y la persona a la que estoy fotografiando, ¿no? Y lo que yo digo y no sé qué, entonces siento que también hay otra tensión también interesante, ¿no?
No, absolutamente, porque cambia la narrativa y cambia cambian quienes participan, porque la fotografía expandida permite la multidisciplinariedad. Exacto. Se permite que varios colectivos actúen sobre una obra. Por ejemplo, si tú produces una cosa, el grupo este que a mí yo soy fanática, se llama Forensic Architecture. Forensic Architecture hacen cosas brutales, ¿no? Además reconstruyen crímenes basados en archivos, en todo. Cuando ven su página web, y además no solamente eso, sino que lo están utilizando en Naciones Unidas como documentos o como material para evaluación de crímenes de guerra. Y en eso anda un gentío, por ejemplo, Bellingcat, por ejemplo, también, los de los países nórdicos. Son diferentes colectivos, no son colectivos, son autores que utilizan diferentes soportes, los integran y producen una obra única. Porque no es que es una obra, no es que es un Frankenstein, es una sola obra. Porque, por ejemplo, FA, que es Forensic Architecture, es un colectivo artístico, ¿no? Y lo que ellos producen es una sola cosa alimentada de muchas disciplinas, archivos, no archivos, ciencia, cosas de inteligencia artificial, imágenes satelitales, tienen antropólogos, pero tienen artistas, tienen escultores, tienen biólogos, de todo, ¿no? Entonces es una cosa muy potente, ¿no? Muy potente. Pero más allá de eso, sin que sea tan brutal, Laia Abril, para utilizar un ejemplo. O sea, Laia realmente, su trabajo se utiliza muchísimo como ejemplo de fotografía expandida, ¿no? Sí. Justo con el ejemplo de Laia, quería abrir tanto, ahora que hemos mencionado más sobre qué es y qué medio conforma, por así decirlo, la práctica expandida, también quería como resaltar algo que ya veníais mencionando las tres, pero ese poder que tiene para ser un canal para la denuncia, y que justo me conecta con Laia Abril, y quería ver qué otros proyectos artísticos consideráis ejemplares para esa construcción de discursos críticos en torno a la fotografía expandida. Perdón. Yo tengo unos ejemplos, ¿no? Sí. Es que esa es la parte que me parece más interesante, ¿no? Buscar, por ejemplo, ejemplos, además de Forensic, que me parece importante que revisar la página de Bellingcat, porque trabajan con denuncia. Bellingcat es una agencia de fotoperiodistas, pero como artistas visuales, ¿no? Están financiados por los nórdicos y reconstruyen crímenes, por ejemplo, o utilizan informaciones de todas partes, están en la parte de denuncia, sin ser una página de fotoperiodismo. Y mucho más volado para mí, por ejemplo, es que se llama Lawrence Abu Handam. Él utiliza sonidos de las cárceles, entonces utiliza piezas sonoras para hablar de la violencia, entonces es también con imágenes. Ese también me parece se llama Acoustic Forense, me parece también como muy volado. Y hay una cosa que vimos en el Reina Sofía, el Atlas Group de Walid Rad, ese lo pasaron hace poco, es un libanés que tomó casi todo el Reina Sofía y era una denuncia pura y dura de todos los crímenes en Siria, en toda esa parte, ¿no? Sin utilizar el crimen, sin mostrarte el crimen, exacto, sino hablar de la institución que produce el crimen, o sea, sin ver el cuerpo, ¿no? No es realmente el registro del... O sea, no es una prensa amarillista, o sea, no es el cuerpo allí, sino que se trabaja todo ese tema desde otros lugares. Me parece que el de que hace cosas con la acústica es muy volado. Muy volado. Es también interesante que son pocos europeos, donde uno ve todas estas cosas con denuncia, tiene que ver con colectivos en América Latina, colectivos en África, los colectivos en Asia, en Arabia, ¿no? Y los países nórdicos que nunca dejan de estar ahí. Y uniendo esto, ¿cómo creéis que a la hora de crear este tipo de piezas o este tipo de experiencias, cómo se negocia esa tensión entre estética y ética? O sea, porque es algo que, por ejemplo, en la obra de Freisig
sí que se ve un proceso ahí muy marcado de hasta dónde puedo mostrar y no mostrar basado en esto, pero que llegue y cale el mensaje. O sea, como sobre todo Linarejos quería que se me pudiera. O sea, cómo lo percibes tú desde tu propia práctica, ese tira y afloja entre estética y ética. Bueno, en mi opinión, la estética siempre es un gran aliado para todo. Porque el ser humano necesita experiencias espirituales, experiencias placenteras, no solo, ¿no? Incluso sensuales, ¿no? No somos seres exclusivamente intelectuales. Yo creo que la gran diferencia de la fotografía expandida respecto a la fotografía tradicional no es el carácter crítico, ¿no? Porque la fotografía no expandida también es crítica, también es denuncia social, también es registro. La diferencia fundamental es el conocer con el cuerpo. Yo creo que esta es la diferencia fundamental. De hecho, es algo que conecta con prácticas muy ancestrales, que aunque estemos con otros materiales más contemporáneos, ¿no? Pero civilizaciones ancestrales que conocían, no eran tan oculistas, ¿no? De ver solo con los ojos, como la sociedad contemporánea. Entonces, la estética, lo placentero, es importante porque el conocimiento no es lineal, ¿no? La silicona es gustosa, pero al mismo tiempo es terrible, ¿no? Y al mismo tiempo está dentro del cuerpo. Y supongo que es gustosa, por eso se pone en el seno, porque es gustosa, es blanda, ¿no? Toda esa contradicción forma parte de una experiencia del conocimiento y del conflicto más holística, ¿no? Entonces, cuando tú nos traes pues, la silicona, la experiencia de la silicona, ¿no? Estabas hablando antes de que habías experimentado todos los materiales, estás aportando un conocimiento diferente al visual, a la práctica fotográfica. Y eso es lo interesante, que es conocimiento al final. O sea, el material es conocimiento también. Y en todo esto, o sea, la potencialidad que tenga la obra estéticamente la va a hacer más poderosa. Una obra que no es potente, por muy válida que sea, seguramente no va a ir a ningún lugar. O sea, la potencia estética y la potencia en el espacio de la obra la va a transformar en un mejor útil de comunicación, que al final la obra es un útil de comunicación. Entonces, cuanto más aliados pongas en el asador, incluida la estética, pues mejor, más poderoso. En ese sentido, Frey, sí que te quería preguntar, justamente hablando de lo que comenta Linarejos, de ese medio de la estética para adentrarnos a esa denuncia o a esa ética, a ese mensaje que cale, en un tema que está tan centrado en la salud y el propio cuerpo. Quería preguntarte, tú como artista, a la hora de esa representación visual, ¿cómo evitar la espectacularización del propio sufrimiento o la reproducción de estigmas o la revictimización de las propias personas en las que retratas en tu proyecto? Sí, yo creo que eso es uno de los grandes retos y creo que en el caso de este proyecto era uno de los grandes retos, ¿no? Y que de hecho, o sea, tú como comisaria también lo presentaste, o sea, lo presenciaste en primera persona, porque, claro, es muy fácil a veces cuando uno toca este tipo de temas caer como en el morbo, ¿no? O sea, el morbo, y además estoy hablando de mujeres, entonces era, bueno, caer en el morbo del cuerpo mismo, que además ha sido súper representado en la historia del arte por la mirada de los hombres, además. Y bueno, podía caer en el morbo de la cirugía, podía caer en el morbo de teta, podía caer en muchos lugares como también que no quería, ¿no? Y que además ese morbo incluso puede ser de la cirugía como hacia la sangre, hacia ese tipo de cosas. Y que además de alguna manera como perder ese enganche o esa compenetración o esa relación o ese reconocimiento por parte, y esa relación que se establece también como muy afectiva, ¿no? Entre las imágenes que vemos y cómo las sentimos, que tiene que ver un poco con lo que tú decías también de lo que pasa por el cuerpo, ¿no?
Entonces siento que gran parte de lo que yo hice fue, bueno, trabajar mucho con ellas, o sea, con las mujeres, trabajé con alrededor de 12 mujeres. Y estaba como, incluso a veces tenía que intentar alejarme, ¿no? Porque estaba como muy con ellas y con esa sensación, y que obviamente yo no tengo que pasar por un episodio de violencia para ponerme en el lugar de una persona que está viviendo violencia, no tengo que pasar una operación de este tipo para ponerme en ese lugar también, ¿no? Entonces, creo que gran parte de la visualidad y los retratos fueron construidas de parte y parte, ¿no? O sea, yo les planteaba algo, o muchas veces eran ellas quienes me planteaban una sesión y cómo quería que fuesen, porque yo les pedía también que tuviera relación con su propia historia con los implantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Susani me pidió estar en la playa por esa relación con la naturaleza y el poder respirar mejor luego del retiro de los implantes. Y me propuso también un día que estaba retomando, ella retomó como la fuerza y el poder practicar deportes, y entonces ella boxea. Entonces me invitó a una sesión de boxeo en su casa, y ella así como, y yo fotografiando, ese tipo de cosas. Jessica, por ejemplo, me propuso eso, que ella quería un teatro vacío para ella poner su cuerpo allí y hablar también de la vulnerabilidad del cuerpo, de ella como actriz, y cómo ese cuerpo termina siendo también como un compendio de conceptos y de miradas y de la sociedad como contenida en su propio cuerpo, y cómo esa imagen se devuelve, ¿no? Y así, ¿no? Con todas, de hecho Elena, que es quien está aquí en este cuartito más como de la cotidianidad y de este tipo de vida como cotidiana y privada, ella me propuso fue que yo la acompañara en su sesión de maquillaje y vestirse, y también, por ejemplo, yo creo que hay una cuestión en el esperar. O sea, no es que tú vas a hacerle un retrato a alguien y es como, ya, ponte aquí, una cosa fría y tal, sino es como, bueno, en la conversación que se genera en ese mismo momento, a mí me interesa también eso, ¿no? De hecho, yo a veces les pido permiso y grabo siempre. Eso que tú dices me gusta mucho, porque no quedarse solo en lo visual, a mí me interesa mucho lo sonoro también, y tengo rato que grabo todo y intento también como ponerlo parte de mis proyectos, ¿no? Yo con Elena y con todas grabé, y es muy interesante también lo que pasaba durante las fotos, porque hay cosas que recuerdan, ¿no? Ella, por ejemplo, hablaba, esto yo lo hacía de chiquita, ¿no? Empieza el video así, me ponía cosas de relleno para imitar cómo se veía mi profesora, mi maestra en el colegio, y yo quería ser como ella, ¿no? Entonces, esas son cosas que, ¿dónde están en la imagen, ¿no? ¿Cómo es que esa imagen transmite esa información? Y así, ¿no? Siento que el pasar todo el tiempo lo que hacemos también por esas, no es como recibir un check de autorización y como que, esto está bien, pero sí consultarlo. Sí que lo que yo esté haciendo no sea una decisión mía, sino como que una decisión conjunta, ¿no? Y que todo el mundo se sienta como cómodo un poco con lo que se está diciendo. Creo que más o menos eso. O sea, pudiera seguir también, pero porque creo que es una de las cosas que más he podido reflexionar con este proyecto. Una pregunta sí. capciosa. Sí. ¿Qué tanto de tu práctica, de lo que acabas de describir, viene de tu formación de antropóloga o de artista? Sí, ahí eso es cierto también, porque la antropóloga ahí está totalmente, y creo que está en muchos proyectos también, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que está, tú que también trabajas mucho con archivos, y eso es algo que me gusta mucho de tu trabajo, la relación con los archivos, ¿no? El como que chismear, o sea, bueno, estas notas de Eva, ¿cómo son? Tienen unos puntos, ¿no? Y a mí eso me llama la atención, y el conectar como objetos, ¿no? E integrarlos también como la visualidad. Yo siento que sí es una cosa de arqueóloga, de antropóloga que está allí. Y el escuchar también, ¿no? Como el de sentarte y no hacer una entrevista como directa y sin mediaciones, sino es más bien como una conversación, y el extenderlo, sí siento que es verdad que tiene que ver con eso. Por ejemplo, Susana Isela,
que en su trabajo en Nicaragua ella hizo que la gente escogiera las fotos que se iban a presentar, ¿no? Entonces esa cosa que también, o sea, que no hace falta ser antropólogo para utilizar ese protocolo, Sí. ¿no? No, y que la persona también tiene su agencia, ¿no? Y puede decirte, mira, esto no lo puedes usar. De hecho, me ha pasado, ¿no? Como que hay mujeres que deciden, por ejemplo, no estar en el proyecto. Primera vez que me pasa, de hecho, en un proyecto así, pero es eso y eso hay que respetarlo también. Claro, sí, eso se trata. Y yo quería extender un poco lo de la espectacularización, ¿no? Y la ética de estos proyectos. Yo esto soy así como un poco supersticiosa o no sé, creo que nunca se deben robar imágenes. Sí. O sea, que lo que se fotografía es un proceso construido. Creo que nunca, que los proyectos que son sinceros, bellos, ¿no? O sea, que también la belleza de la obra es importante, o sea, lo que estás aportando al mundo, nunca son absolutamente documentales de la historia de los otros. Lo que estás documentando es el proceso que comienza en el momento que tú empiezas a trabajar con ellos. Sí. O sea, es una historia construida entre los dos, sí. Es un proceso de transformación mutuo. Hay que regalar algo, porque ellos te están regalando mucho, ¿no? O sea, a menudo es su propio proceso de transformación, ¿no? O sea, ese momento fotográfico es siempre un ritual de transformación, ¿no? Bueno, en muchas ocasiones mutuo, ¿no? Ellas están asumiendo un proceso y tú estás asumiendo otra serie de cosas, ¿no? Y al final es la documentación, no de su historia anterior, es de la historia que comienza en el momento que os encontráis las dos. Ese es el documento ético, ¿no? Cuando documentas la historia que se ha comenzado a fraguar en ese momento. Yo no puedo soportar las obras espectaculares. Las hay, o sea, hay gente que lo necesita, pero creo que no es la misión del arte hacer obras que no aportan al mundo, ¿no? O sea, que hay que regalar, ¿no? Entonces, y eso se nota mucho en las obras, cuando no solo te están regalando su historia, sino que tú les estás regalando algo. Y yo siento que ahí en ese tema también va como la cosa de la honestidad, la sinceridad, como el incluso poder, creo que también ser vulnerables, ¿no? O sea, no por nada uno a veces se acerca a las historias también a veces se acercan a ti. Bueno, esa lectura que me hiciste tú como muy también de brujería en la mentoría que me hizo Diana, como que me unió mi historia personal con estas historias, ¿no? Y es lo que les decía hace un rato, que obviamente tenemos cosas que nos conectan con las historias y que creo que también las historias hay que dejarlas permearse, ¿no? Y permear dentro y tener también como la obra como un espacio de vulnerabilidad que va y viene, ¿no? Y que yo siento que si no sientes eso también, ¿no? Entonces creo que hay un espacio para eso, para la honestidad también, el decir claramente qué es lo que quieres hacer. Cómo lo quieres hacer y también yo siento que a veces los proyectos pueden alimentarse incluso también de esas otras visiones, porque obviamente uno va con unas premisas, con unas hipótesis, con cosas y obviamente estas mujeres son mucho más expertas que yo en todo lo que están viviendo, además lo están viviendo en primera persona, entonces también el poder aprender, el poder dejarse permear por esas cosas que estás viviendo y que han vivido ellas, ¿no? Siento que también eso forma parte de la ética, el escuchar, el ser responsable, ¿no? Y el ser honesto y honesta con lo que se está diciendo también. Siguiendo un poco con este mensaje, también quería como ir un paso más allá, el de cómo varía ese impacto de una obra crítica cuando se presenta desde un museo a la calle, a un espacio comunitario o las redes digitales. ¿Qué creéis que puede potenciar o minimizar esa crítica dependiendo del espacio que ocupa y la gente que va a llegar a ello? Bueno, pues supongo que hay una cuestión también de afluencia de personas, ¿no? O sea, la calle a veces puede tener, si es una calle no muy frecuentada, puede tener un flujo de espectadores limitado y puede a lo mejor
actúa de una manera que no actúan las redes sociales. Las redes sociales han demostrado ser un motivo de denuncia muy poderoso, porque la línea horizontal del canal de comunicación de los periódicos, ¿no? Había un jefe que tenía unos críticos que escribían y ellos decían lo que había que ver, tal, pues eso se rompe totalmente, y es la población que postea, ¿no?, en el movimiento Black Lives Matter, ¿no?, pues es capaz de democratizar la información. Sí. Democratizar la información. Entonces eso puede ser pues muy poderoso, con otras cosas muy negativas, pero eso puede ser muy poderoso. En el museo, pues bueno, es otro público también, los públicos son diferentes, en fin, os dejo expandirlo, pero las redes sociales son un útil poderoso. Es una pregunta interesante porque el artista necesita de ciertos espacios para consolidarse como artista, pero la obra, cuando es de denuncia, requiere de otra reflexión en cuanto a los espacios. Entonces, por ejemplo, una obra de denuncia en un museo cobra importancia, porque normalmente los museos no lidian con el tema de la denuncia. O sea que cuando una obra, un tema como este está en un museo importante, gana muchísimo la obra y su contenido, ¿verdad? Pero también necesita que esté en la calle, porque es de la calle, ¿no? Pertenece a la calle, ¿no? Y también en tu caso tiene un componente educativo y debe estar en las comunidades, que también es ahora un espacio donde ahora normalmente se pueden hacer exposiciones. Y por supuesto las redes. Entonces, en este caso yo creo que los proyectos de denuncia deben tener un equilibrio y no escoger una cosa. Creo que las redes sin un museo se convierten en pura denuncia y como puro ruido, ¿no? Y bulla y denuncia per se. Pero a la vez, si no tiene una base comunitaria, no genera reflexión en la comunidad sobre eso. Si no va a la calle, porque viene de la calle, es como que no la devuelves al lugar de donde salió. Pero si no tampoco pasa por el museo, no le das también importancia a esa denuncia. Entonces yo creo que hay que buscar como un equilibrio. No es fácil. Sí. No estoy diciendo, no es fácil, pero en este caso, porque las obras clásicas de los artistas no se plantean ir a la calle, en las comunidades, y algunos hasta le tienen como un poco de asco a las redes, ¿no? Que hay gente que me ha pasado, porque tú dices, bueno, ¿por qué no tiene página web y por qué no tiene? Porque mira, no pasa pero en el caso del documentalismo, digamos que contemporáneo, que tiene un pie en las artes visuales, pero sigue teniendo un pie en documentalismo, y con eso la denuncia debe pasearse por todos los espacios, desde los sacros hasta los profanos. Y bueno, yo siento también que, por ejemplo, en este caso, con este proyecto y con otros proyectos, también hay un poder ahí interesante en dar las imágenes a las personas. Sí. ¿No? O sea, como que yo, bueno, vengo trabajando en migración desde 2017, por allí, cuando yo también migré, y hay mucho que como poder en eso, y también como ese establecimiento como de la confianza que yo hablé hace un rato, de, bueno, no sé, yo les hago un drive o se las paso incluso por WhatsApp, es como compartir esas imágenes y que también las personas se sientan como propietarias casi de esas imágenes también, ¿no? Como que también les pertenecen. Y decirles que las puedan también hacer circular, ¿no? Ya sea vía redes o ellas también hacer sus propias publicaciones de denuncia, ¿no? Y eso es algo que también ha pasado con estas imágenes. Creo que es otra manera también, el cómo tú se las das o las regresas de alguna manera al lugar de donde salen, y cómo esas personas también pueden darle otras maneras de moverse, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de personas que pueden hacerlo, ¿no? Y comunidades también, ¿no? Creo que también eso es otra cosa. Diría. Sí, pero a la vez eso es contradictorio, ¿no? Como que necesitar el megáfono que es la institución, pero a la vez la denuncia siempre escapa a estar en una institución. O sea, es como de raíz siempre va contra la institución, de más a la calle, lo comunitario, pero a la vez tú no crees que tu trabajo, por ejemplo, tenía una potencia mucho mayor o un alcance mucho mayor si está recogido por una institución. Sí, claro, claro. Ahí entra eso de lo que bien decía Diana, de buscar una hibridación a la hora de proyectar tu proyecto, o sea, valga la redundancia, y de cómo poderlo ramificar por el canal
poco a poco para que llegue a todos esos puntos que tú quieres que llegue. Quería preguntaros también sobre las perspectivas futuras en cuanto a este medio de la imagen expandida y la propia denuncia a través de ella, y porque también buscando esa amplitud o ese llegar a otras personas, también los nuevos territorios tecnológicos lo que nos pueden permitir, o sea, la IA, la realidad aumentada, los entornos virtuales. ¿Crees que fortalecen el potencial de estas prácticas como campo de resistencia? Seguro que sí, ¿no? O sea, todo lo que sea potente se va a poder utilizar, ¿no? Las obras se deben beber de lo que les favorece, ¿no? Entonces, si, no sé, la realidad aumentada de repente te hace poner, ¿no?, unas prótesis que son 3D, que no tienen metales pesados, por ejemplo, sería otra formalización, ¿no? Y a lo mejor sirve puede ayudar, ¿no? O sea, todo lo que... de todas maneras, la fotografía desde el comienzo de su historia se ha nutrido del avance tecnológico. Sí. No ha habido otro medio como el de la fotografía que siempre ha avanzado formal y conceptualmente junto al avance tecnológico. Entonces, desde luego la fotografía va a seguir avanzando formal y conceptualmente junto con el avance tecnológico, lo que sea. Claro. La realidad virtual, la gente de Forensic Architecture reconstruyó, o sea, hizo un dispositivo de realidad virtual donde te llevaba a campos de refugiados. Imagínate que tú con la tecnología puedas realmente hacerse que uno se sienta que te están operando. No, te lo están poniendo, te lo están quitando. Sí. Entonces es un poco como ponerte en el lugar de ellas, sin utilizarlas a ellas, ¿no? O sea, a convertirte a ti misma, o sea, convertir a la audiencia en hacer una empatía directa, y eso te lo permite la realidad virtual, la realidad aumentada. Sí, de hecho una de ellas, Yurimara me comentaba que ella es desarrolladora de aplicaciones justo, y ella quería como hacer bueno, todavía creo que lo tiene como idea, hacer una aplicación que permita ayudar en esto de los síntomas del síndrome de Asher, ¿no? Y cómo es que las mujeres puedan identificar que lo tienen. Uno de los cirujanos me hablaba que bueno sería como poder, no sé, como casi que escanear a alguien y poder saber cuál es su historia con enfermedades autoinmunes y ese tipo de cosas, y ver si la persona está apta o no para poder colocarse los implantes, ¿no? O sea, hay como mucho de esa tecnología que también podría ayudar como en estos casos, y que se conectaría igual con lo visual de otra manera, ¿no? Y con los proyectos. Bien, sí. Lo mismo, tanta información de este tipo que vi que recopilaste, ¿no? Que a través de la inteligencia artificial se puede ser convertida en una obra estéticamente admirable, ¿no? Pero siendo datos, ¿no? Completamente. Sí. Entonces creo que ahora toda la tecnología te permite obtener datos, pero para que tú realmente puedas en un tiempo corto convertirlo en obra, ¿no? Porque si no puedes pasar 15 años. ¿Sabes? Investigando. Ahora ese tiempo se acorta y te permite a ti realmente contextualizar. Hablando de fotografía expandida, yo creo que ahora es como obligatorio sacar, o sea, el Big Data tiene información para todos, ¿no? Entonces realmente no utilizar eso como informativo, sino también como un elemento que puedes convertir en ¿no? Como vi un poco que te hacía en todo ese tema, ¿no? Que puede dialogar con los datos, o sea, que el dato también se puede objetualizar científicamente. Bueno, la fotografía es los datos, ¿no? Sí. Sí. Y vamos recopilando a medida que vamos haciendo, y sobre todo estos proyectos de denuncia o temas que no se tocan tanto, vas recopilando como información y vas agrupando, generando contextos, generando franjas etarias, por ejemplo, contextos, cronologías específicas incluso, ¿no? En algunos proyectos que empiezan a profundizar bastante, diría que sí. En la última exposición, yo no sé si la quitaron, es fantástica, se llama Terrafilia. En la última de Terrafilia hay un video de unos sensores que le pusieron un puma. Entonces lo que ves es una cosa preciosa, y es el uso de la tecnología. O sea, además que es como el vínculo entre un mito
y el registro real de un animal en el bosque, pero solamente ves como sus líneas. Sí, pero no es un registro. Realmente lo que se hace es generar. Los movimientos no son siempre iguales. Esa pieza es muy bonita. Es preciosísima esa pieza, preciosísima. Lo que se puede hacer con eso es preciosísimo, realmente es un ejemplo. Pues eso es justamente lo que habláis de esta intervención en un discurso contemporáneo de las nuevas tecnologías, el avance que eso está provocando, la democratización de la información gracias a las redes sociales y todo el contexto que estamos viviendo en cuanto a eso. ¿Creéis que es posible que lo expandido salga aún más de ese marco y que pueda llegar a convertirse también en un espacio de co-creación con la comunidad más allá de la obra, sino una experiencia mucho más amplia? O sea, ¿qué posibles futuros vislumbráis en cuanto a este plano? Ya sé que es una pregunta muy utópica y muy imaginaria, pero bueno, juguemos a un poco con la bola, adivinar. Sí, bueno, ahí enlazo un poco con los ejemplos de acción social o crítica social que los había expuesto antes, y lo siento por tener aquí a Macarena, que me ha escuchado en otros contextos y me repito. Que la tuve como alumna otra vez y siempre me repito. Yo he hecho muchísimo en falta no solo la denuncia, sino la acción política, no solamente en un sentido de política de partidos políticos, ¿no? O sea, sino yo siempre pongo como ejemplo dos artistas que a mí me apasionan, que son Rick Lowe y Chester Gates, ¿no? Que actuaron uno en Chicago y otro en la comunidad de Houston, y que fueron, bueno, Rick Lowe a través de un proyecto que se llamaba The Row Houses, que eran casas de esclavos que las convirtió en patrimonio y residencias para madres solteras y artistas. Y a partir de ese proyecto fue capaz de transformar realmente el barrio y recuperar también la idiosincrasia de los afroamericanos en ese barrio y transformarlo realmente. Y el caso de Chester Gates ya es brutal, porque rehabilita, bueno, pues todos los edificios que están derruidos y construye hasta un banco, biblioteca, de todo, o sea, como si fuese el alcalde de la ciudad. Creo que, bueno, esa capacidad de agencia, vamos a llamarlo agencia, bueno, ¿no? O sea, ¿cómo tú podrías ser la directora del Centro de Estética? ¿Qué quiero decir? La agencia, capacidad de agencia en el artista, o sea, que tengas realmente capacidad de agencia y de decisión política dentro de la sociedad. Eso sería como mi sueño, de seguir expandiendo esto realmente a la agencia, ¿sabes? A la capacidad de agencia. Hay un caso bonito, por ejemplo, se me acaba de ir Marina Vargas, ¿no? Claro, que luego ha sido terminado siendo la directora de las residencias del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ¿no? Del NIO. Eso es un caso de agencia, o sea, cuando eres capaz de trascender las instancias y las instituciones artísticas para tener capacidad de agencia en otras instituciones. Yo reclamo la agencia de los artistas, ¿no? O sea, que yo creo que hay una cosa muy dictatorial también, que viene heredada de determinadas formas políticas, que a las personas más creativas pues siempre se nos da una agencia únicamente artística o estética, pero tenemos mucha más agencia. Entonces, bueno, Sí, que no son gerentes, artista no es gerente. Sí, no, pero sí lo puede ser. Claro, puede ser es un prejuicio, es un prejuicio. Es un prejuicio, ¿no? Entonces, quizá yo reclamo en esa expansión una expansión de agencia. Bueno, y yo diría también que hay una agencia en incluso generar el diálogo, ¿no? Que creo que es más a lo que yo por ahora voy haciendo. Que es generar la conversación, ¿no? Generar incluso a veces la incomodidad. Y que creo que también, por ejemplo, en trabajos de migración, o sea, como intentar que el foco vaya desde otro lugar, el repensar los lugares desde donde se cuentan las cosas, creo que también eso es importante, ¿no? Ya al generar el diálogo,
visibilizar algo de alguna forma, ponerlo allí en el tapete, creo que también, ¿no? Y el permitir que esa información como que pueda como expandirse de alguna forma, y que creo que hay una agencia ahí entre las personas, ¿no? O sea, como esa conversación que se genera y se genera con otra persona y con otra persona y con otra persona, creo que también eso para mí es importante, ¿no? Un trabajo que tú ves y ya después no te acuerdas o simplemente no lo conversas con alguien más, o sea, para mí eso es un gran logro cuando un trabajo puede como impactar tanto que tú te encuentras con una amiga y se lo comentas, ¿no? O sea, sabes que estaba viendo hoy una exposición tal y ahí se decía tal cosa y bueno, yo me acordé de esto y otro, ¿te acuerdas, no sé, Patricia, que tiene los implantes? Y bueno, yo quería comentarle a ella tal cosa, o sea, siento que ahí hay un poder también importante y una agencia que creo que tienen estas, o sea, porque creo que eso también es una manera de llegar a lugares, ¿no? Yo quería abrir, como si queréis, una ronda de preguntas al público de alguna aportación o algún cuestionamiento a lo que se ha hablado durante la charla. ¿Hay algún? Yo quisiera hacer una pregunta, Claro. Daisy. ¿Cómo has tomado contacto con estas mujeres, digamos, todo el trabajo de campo que has hecho? ¿Cómo lo iniciaste o cómo lo llevaste a cabo también? Bueno, primero fueron, o sea, a mí me llega el tema, que de hecho lo estaba comentando con Linares hace un ratito cuando estábamos hablando del proyecto, me llega el tema por dos amigas, ¿no? Que ellas son quienes, de hecho una de ellas me pide fotos directamente, pero yo no sabía de qué iban a hacer las fotos, ¿no? Casi no nos conocíamos y ella me propone hacer estas fotos, era porque ella estaba recién explantada. Entonces, un poco usar esa sesión para ella también como volver a su cuerpo, ¿no? Y volver a su cuerpo, esa palabra hay veces que a la gente le da un poco de tirria, pero empoderarse de su cuerpo, de su potencialidad, incluso de la sensualidad, de la sexualidad también, y cómo esos senos de ella pasaban, ¿no? De luego haber sido implantadas, luego de ser madre y ser como ese vehículo de lactancia, digámoslo así, pasaba luego a ser de ella, ¿no? Y hacer de ella como mujer en ese momento, mujer explantada y mujer como potencia y como persona sensual, ¿no? Digámoslo así. Entonces siento que el tema comienza por allí. Mi otra amiga era completamente diferente, que creo que eso también es algo que me ha gustado mucho del proyecto y de otros que he hecho, en que se teje desde el género, ¿no? Desde las mujeres, que es también el como incluso poder, me estoy alejando un poco de la respuesta, pero voy a volver, que es el poder, a raíz de todas estas sesiones, poder poner en discusión lo que es la belleza, lo que son los estereotipos, el cómo se asume el ser mujeres, que es lo que incluye y sostiene esa palabra, ¿no? Creo que todo eso también está dentro del proyecto. Y luego cada una de ellas estas mujeres se están organizando no tan solo a nivel de instituciones o de ONGs o ese tipo de cosas, sino son organizaciones independientes. Entonces hay una organización de mujeres explantadas en Venezuela, que es eso, es como una organización independiente, y tienen un Instagram, y a partir de ese Instagram empecé como a escribirles a cada una de ellas, y bueno, eso, quiero hacer este proyecto y como muy sinceramente lo que quería hacer. Y luego sí me ha pasado que algunas de ellas también me llevaban a otras mujeres, ¿no? Ellas les conversaban, incluso a veces les compartían también las fotos que yo también se las pasaba, y así fue que fui llegando como a varias. A veces que no me atrevía mucho como a hablar de lo que estaba haciendo, pero cuando lo hablaba, a veces me topaba con la sorpresa de, bueno, que tengo dos personas, una amiga, mi mamá, ¿no? Que me pasó con el caso de Soraya, que conozco a su hija, y ella es quien me da como esta información, ¿no? Y que el buscarla fue como un poco así, ¿no? De primero, o sea, fue por varias vías, pero sobre todo eso, tejiendo redes entre ellas mismas, ¿no?
Y que creo que esas redes de confianza también se convierten como en unas redes de sororidad, unas redes de activismo incluso también, ¿no? Sí, que están alrededor del tema. Sí, esa fue como la manera. Perfecto, gracias. No, a ti. Yo te agradezco que hayas mencionado lo del canon, porque era justo lo que quería preguntar que no habéis sacado, que es tan fácil caer en el canon que pasa con la protesta de qué sucede con la imagen de la mujer y la necesidad de los pechos. Yo a nivel personal estoy con cirujanos plásticos siempre masculinos que me han dicho efectivamente qué pasa, que te vas a quedar como un tío sin pechos y tal, como asumiendo que yo tengo que tener una necesidad de tener dos bultos ahí, ¿no? Entonces tú hablabas de que no quieres caer en lo obvio, que me parece muy difícil a veces lo estético, que bueno, de acuerdo, no, creo que la belleza sí es importante para hacer soportable la vida y luego también este tipo de arte que ahí hablamos ya del balance y más cosas, pero te agradezco, de alguna manera me faltaba, pero también agradezco que no lo hayáis mencionado como algo objeto y obvio de qué fácil hablar, quién es el que, la sociedad, quién es el que opina que tenemos que tener pechos y no, y me produce más intriga así ese trabajo que realizas. No, y que creo que bueno, eso es otra parte del proyecto también, ¿no? Y sí, esa mirada masculina desde los cirujanos también, de hecho, los que yo trabajé, porque son las personas que allá en Caracas están también como encargándose más de estas cirugías, son dos hombres, ¿no? Entonces sí hay una relación, de hecho me compré esto aquí en estos días, que es un poco como el mirar, se llama Mujeres Invisibles para la Medicina, que claro, entra allí como este tema de cuándo es que se descubre, por ejemplo, el clítoris, ¿no? O sea, son cosas como muy recientes del funcionamiento del cuerpo de las mujeres y qué está pasando con ese conocimiento y esas ideas en la medicina, ¿no? Creo que también pasa por allí y pasa por la cirugía estética, incluso, bueno, esas cosas a mí me sorprendía, cómo es que hay una forma de implantes para el continente latinoamericano, que son como más redondas, y dicen que para el contexto europeo son como más en forma de gota. Entonces es como que si las formas tuvieran que ver con los contextos y no sé qué, y es como, bueno, pero no es que todas tenemos las tetas diferentes a pesar de donde estemos, ¿no? Y a pesar de nuestras edades y todo, y que además no es una sola forma, porque creo que a medida que vamos envejeciendo o lo que sea, o al pasar de los años, todos nuestros cuerpos van teniendo cambios, ¿no? Así que no es una sola manera de cuerpo, digámoslo así. Entonces creo que eso ha sido interesante también dentro del proyecto. De hecho yo venía de hacer un proyecto que estoy haciendo en colectivo con otra fotógrafa y una activista feminista también, que tiene que ver con mujeres pescadoras. Y bueno, un oficio masculinizado como es la pesca, cómo es que lo hacen las mujeres. Además, bueno, las uñas postizas, ¿no? Y hacer la pesca así, las pestañas. Entonces tú las veías en la lancha con las pestañas. Yo decía, o sea, qué belleza esto, pero qué bellas también las mujeres, esa belleza natural. O sea, cómo es que se complejizan justamente todos esos conceptos, ¿no? Entonces, siento que es un proyecto también como para preguntarse ese tipo de cosas y cómo ellas mismas ponen en duda esa mirada masculina que reciben o el ponerse unos implantes para poder entrar en ciertos contextos, porque muchas veces tiene que ver con su propio trabajo. O sea, cómo es que te lo pide una agencia de modelaje, cómo es que te lo pide desde el contexto del teatro, desde el contexto de no sé, si eres una mujer que hace shows, si que eres cantante, como en el caso de Elena. Exacto. Entonces, el cómo es que puedes ganar más o menos si tienes la cuerpa, como dice ella misma, La productividad. o no, exacto, la productividad del cuerpo pareciera que estuviera también marcada por eso, por cómo te ves. Entonces, creo que mientras, ya que estamos hablando de agencia y que es una palabra también como súper importante, mientras que las mujeres puedan tener más agencia y más el cómo problematizar eso, pues bueno, podremos ser una sociedad también un poco más amable para todas, ¿no? Y justamente en esa diversidad y en esa complejización. Precisamente a mí lo que me preocupa, y acabo con lo que leo de las redes sociales y las generaciones, creo que no hay un planteamiento para quién se lo hacen. Se lo hacen para un exterior, normalmente, pues no sé si no puedo generalizar, pero el macho, relación heterosexual es lo que estoy viendo, la preocupación de, ¿no? Los
saberlo cuando eres joven y la sociedad está vendiendo unos cánones muy prototipados que los chavales están intentando imitar. Y a mí me choca que con lo que ocurre en Latinoamérica, que con 16, 18 el padre regala estética a los 16 o 18, hacemos la fiesta de allá y es un aumento de culo, pechos y tal, y yo, claro, salgo horrorizada porque ¿para quién lo hacen, no? Sí. ¿Es para ti o es para esa sociedad que está esperando? Sí, eso es importante. cuestionable. Y también que tengan la información, ¿no? O sea, si lo voy a hacer porque quiero, también es bueno tener la información y saber a qué me voy a enfrentar. Sí. Y bueno, también uno de los cirujanos incluso me decía que ellos a veces también tienen unas decisiones, ¿no? Por ejemplo, bueno, existe la dismorfia corporal y es uno de los temas también que hemos tocado para el proyecto. Y él me decía que a veces si nota ese tipo de no como hay una seguridad plena en cuáles son las razones o que están como que ese juicio está supeditado por alguien más, si él pudiese tomar la decisión de no hacer esa operación, ¿no? Porque es una operación o es una persona que pudiera verse afectada luego, ¿no? En un futuro presente cercanísimo, ¿no? Entonces creo que eso también es importante y que incluso las mujeres también pudieran saber en ese tener información de, bueno, si tienes antecedentes o si presentas una enfermedad autoinmune, en el caso de los implantes, bueno, no deberías, ¿no? No deberías ponerte implantes. Y obviamente yo no soy la persona más adecuada para decirlo, porque bueno, yo creo que soy artista, pero sí al poder tener toda esta información es eso, es como ese juicio y ese criterio que las personas deberían de tener antes de tomar una decisión como esta, ¿no? Mucha terapia me da miedo. Lo que yo sí siento es que hay más allá del canon, en Instagram, si muestras un pezón, te cierran la cuenta. Te cierran la cuenta. O sea, tú dices, por eso te digo, el pezón femenino, porque el masculino no. Entonces tú dices, bueno, más allá de los cánones hay un tema del poder, o sea que está clarísimo, ¿no? El poder que se extiende hasta las partes del cuerpo de la mujer de una manera además como tan arcaica, o sea, porque de verdad que no sea ni siquiera los dos pezones, sino el pezón de la mujer, tú dices, pero de verdad, o sea, de verdad que me van a bloquear la cuenta si el pezón es mío y no de mi hijo, si el mío es más útil. O sea, me deberían pagar porque... Y que incluso verlo, pero, no sé, a raíz es un temazo, pues, todo ese tema del poder al final y el cuerpo femenino. Y cómo también son vistas las mujeres, no sé, por ejemplo, uno piensa como el nacimiento de la psicología y todo este tipo de cosas, o sea, todas son histéricas, ¿no? Como era el tratamiento de la psicología, o sea, el tener que construir... dildos y masturbar a las mujeres para ver si estaban más felices, o sea, de eso venimos. Entonces siento que hay también como Sin embargo, una información allí. Retomando lo que decía Linarejos, el terreno que ganó el arte es que la más desnuda sí la puede mostrar en Instagram. Claro, ¿ves? Entonces, o sea, el arte es una herramienta para hablar de esos temas. Total. Y que de alguna manera, o sea, es una herramienta que de alguna manera es como el va de retro Satanás, ¿no? Mientras hay un poder que te evita que tú pongas senos en Instagram, también está el poder del arte, que si es obra de arte, sí puedes, ¿no? Entonces es un poco rescatando eso que es un poco lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Que la denuncia en las manos de un artista es otra cosa y puede entonces realmente hacerse muchísimo más, amplificarla y volverse agencia también, ¿no? Bueno, y ahí va conectado con la sexualización y la cosificación también como del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y cómo eso se legitima con la publicidad, ¿no? Y el por qué entonces se tienen que censurar pezones en Instagram, no sé. Y bueno, un seno de tamaño de mi cabeza que un pezón. O sea, eso sí se muestra y lo otro no. O sea, eso también hay que terminar de entender, ¿no?
Y bueno, yo quería leer aquí un poquito, o sea, ella también recoge, Carmen Valls, recoge también, no sé, gente como Marcela Lagarde, por ejemplo, que son, teoría feminista, que es interesante también a veces pasearse por ahí. Ella dice, el cuerpo de las mujeres ha sufrido muchos procesos a lo largo de la historia y ha sido considerado de muy diversas formas. Un cuerpo regido siempre por normas que no han decidido las mujeres. Un cuerpo construido por la mirada y la decisión del otro, encargado de normativizar a las mujeres, de decirle cómo han de ser, cómo han de vestir, cómo han de estar. Este proceso conduce a muchas mujeres al extrañamiento de su propio cuerpo, como si ya no fuera suyo, porque muchos intereses están decidiendo en él. El cuerpo, su cuerpo, como cuerpo reproductivo capaz de dar hijos, capaz de crear y capaz de someterse a las leyes de la reproducción durante toda su vida. Cuerpo destinado a las tareas del cuidado de toda la familia, uno de los mayores de las o los discapacitados y enfermos. Un cuerpo para curar y cuidar, que acaba enfermando de tanto encargarse de los demás. El cuerpo sexuado, que da placer por las noches, y el cuerpo asexuado, de las que no quieren que su cuerpo sea tocado, ni desean tener el placer de que otras personas las abracen y las besen. De hecho, hay una parte del proyecto que también tiene que ver con eso, porque muchas mujeres pierden también sensibilidad, ¿no? En sus mamas, entonces también es como, te modificas para esa otra mirada y para ese placer, pero resulta que tú dejas de sentir, ¿no? Entonces hay también como mucha como capacidad o posibilidades de análisis, de seguir construyendo todo esto a partir de entender eso también, ¿no? Y del poder hablar de este tipo de cosas que ocurren. El tema de este libro en general es un temazo porque parece que la mayoría de los medicamentos que tomamos, no son de cualquier cosa, están hechos para hombres. Sí. O sea que para nosotros no actúan de la misma manera. Sí, el diagnóstico incluso, ¿no? Como que está basado en un cuerpo masculino y en femenino se da de otras formas, entonces no se achaca a eso y tarda más el proceso. Parece que son, O sea, me atrevo a decir, y por experiencia, mi madre es de Indonesia, la medicina está hecha para el accidente, mi madre es hipersensible y de hecho hay cierta medicación que pone para la gente de color o asiática, influye, hay que bajar la dosis, porque aquí la tienen medicada con un caballo y en Holanda cuando analizaron dijeron, por Dios, usted es asiática, ya se empieza también a regular como, por suerte, ¿no? Tarda, que nunca se regula la medicación también dependiendo de tu raza. Y luego también quería explicar otra cosa que me sucede con todo lo que hablamos, lo que a mí me choca es cómo se normaliza todo. Es decir, a mí cuando yo viví una experiencia tremenda de mastectomía bilateral, rechazo de prótesis y tal, cuando me paré a pensar qué es lo que pasaba, o sea, el ejemplo es, abres una herida, ¿no? Y introduces un trozo de plástico y lo cierras, eso es anormal, ¿no? Entonces, pero lo estamos normalizando, entonces solo hacer ese ejercicio, ¿no? Sí. Piensa que un juguete de kinder que lo quieres meter dentro del cuerpo, lo cerramos y eso está bien. De hecho, esta pieza de aquí, la de la peana, justamente habla de eso. ¿no? O sea, se llama, los implantes tienen hasta 19 metales pesados en su fabricación, o en, ¿cómo? No me acuerdo la palabra exacta ahora, siendo su composición, claro, que justamente habla de eso, o sea, es como un choque de tanto de materia, de lo que está interviniendo en el cuerpo, y justamente habla en diálogo con la siguiente pieza, con esa analogía crítica de un extractivismo entre el cuerpo y el propio territorio para darle a ese cuerpo una idea de progreso ideal. La propia silicona está conformada por esa piedra que ves ahí, que es silicio, junto con hidrógeno y con muchas más cosas, pero principalmente con eso. Y todas las canteras de silicio se extraen en Europa y viajan hasta Latinoamérica, hasta otras latitudes. Y toda esa fábrica y esa empresa y ese lobby que hay detrás de la fabricación de los propios implantes, ¿no? Que dan tantos problemas y que van saliendo nuevas mejoras y hay que retirarlos y volver a implantar, y eso hace que fluctúe en el mercado. Algo como es lo que se está mercantilizando en la salud, con producto. Qué complicación tan grande por gustar a alguien que no... Sí,
Y bueno, y de hecho el propio cuerpo, cuando me gusta que hayas mencionado eso, porque el Ni cuerpo, que fueran baratas. el cuerpo genera una cápsula como alrededor de los implantes, ¿no? Cuando los reciben se genera una cápsula, que de hecho aquí hay, o sea, lo que está del lado derecho es un informe justo anatomopatológico de las cápsulas una vez que fueron extraídas. Pero es eso, ¿no? O sea, está el implante y alrededor lo que hay es una capa que el mismo cuerpo crea porque, ¿esto qué es, no? O sea, porque tú me estás poniendo esto aquí. Y de hecho hay toda también como una discusión y forma parte de los protocolos de explantación que intentan las mujeres también que un poco se tomen en cuenta que es hacer, y esto por supuesto lo estoy diciendo por esa información que también me dio ellas, que también me dieron ellas y también los cirujanos, ¿no? Que tú debes hacer una capsulotomía, creo que es, en bloque, o sea, como retirar la cápsula completa y abrirla es afuera del cuerpo y sacar el implante allí. Hay otras personas que por supuesto discuten esto, ¿no? Porque muchas veces la cápsula se pega del cuerpo y así, ¿no? Hay como toda una discusión en torno a eso y eso tiene que ver con ese cuerpo extraño que metes dentro del cuerpo, ¿no? Y cómo es que ese cuerpo rechaza ese ente extraño que colocas, y además por supuesto sumando los metales pesados y sumando el cómo esa silicona que entra en contacto con el cuerpo desde el momento cero está reaccionando todo el tiempo, ¿no? Bueno, ¿Alguien más quiere comentar algo? Ajá. Y en relación con la falta de morbo que hay que trabajar, que comentabas antes, obviamente con las personas que fotografías tienes que escapar de ello, pero digamos, es necesario realmente para impactar en la sociedad, porque estábamos hablando de llevar también al público, a la calle, entonces si somos soft, digamos, de alguna manera, ¿vamos a llegar de la misma manera o crees que realmente tendríamos que ser más transgresores en la calle? Porque en los museos podemos hacerlo, pero en la calle para llevar este tipo de mensajes, este tipo de imágenes, porque además estamos en un mundo de la postfotografía cubierta, donde estamos completamente bombardeados por una serie de por imágenes por doquier, ¿no? Entonces, ¿no crees que sí que sería interesante llevar esa fotografía expandida con los índices a las plazas, entonces, pero sí que realmente con un mensaje potente para que la gente realmente observe la realidad, porque yo entiendo que habrá muchas mujeres también que están súper felices con sus implantes. Claro, sí. Entonces, ¿cómo hacemos llegar estos mensajes? Pero ya estoy tratando de conectar eso con lo del morbo. Yo creo que es, o sea, porque un poco a eso, a la espectacularización, ¿no? De todo el proceso de tengo que hacer una imagen de 3 metros de una teta explantada para poder llegar al público, o puedo ser más sutil y respetar la responsabilidad que tengo como artista o como agente cultural para hacer llegar a Pero yo diría que a veces es como un mix de cosas, ¿no? Claro. O sea, y no diciendo mix como en el hecho peyorativo, sino más bien es cómo esa información puede transitar. Porque, no sé, pienso como en esas denuncias, por ejemplo, yo en un momento hice cómo hacer un proyecto de la basura, de generar conciencia hacia la producción de basuras y cuál es el impacto que genera en el ambiente. O sea, y hay veces que las campañas como son, o sea, de poner el montón de acumulación de torres de basura y no sé qué, y llega un momento que la gente ya también eso lo normaliza, ¿no? Entonces es como también hay una creatividad, por decirlo de alguna manera, de la gente que hace esas campañas de publicidad o de artistas, de cómo hacerlo para que entonces sí se genere como un diálogo o una idea allí que pueda entrar y tú dices, oye, ¿cómo es que reduzco de verdad? O es que, mira, vamos a reciclar, ¿no? O sea, aquí, bueno, ustedes lo tienen un poco más, digamos, pensado porque tienen los recicladores, la gente se para y tal, pero hay otros contextos en los que no, ¿no? Entonces yo diría que va por ahí, el cómo es que se generan imágenes o cómo dices cosas para poder generar ese tipo de conversación, ¿no? Obviamente depende del talento. Por ejemplo, iría por ahí. He nombrado a Marina Vargas y sus fotografías, la fotografía en la que está metiendo los dedos en la hendidura, la huella
es bestial e incluso la que tiene con el puño en alto, que está rodeada de hombres además, ¿sabes? Entonces sí que son imágenes impactantes y que bueno, no caen en el morbo. Entonces a mí me parece muy interesante tu planteamiento en relación a cómo extrapolas hacia otras técnicas, hacia la escultura, y me parece que es muy necesario, además, sobre lo que estabais hablando, ¿no? Yo creo que es el futuro de la fotografía, por eso mismo, porque estamos invadidos de imágenes y si estas texturas, estos planos exclusivos, nuevos, van a crecer. Y para mí sí es importante también igual un rostro, ¿no? Que esté ahí, que te interpele, incluso eso que hablaba de la vulnerabilidad, ¿no? De la cotidianidad, que eso también esté como ahí, o sea, como que no perdiera como esa piel o esa cercanía. Por eso es que también a lo mejor la voz, ¿no? La potencia de las voces, que también eso para mí debería estar, ¿no? O sea, buscar como mecanismos de vinculación, de alguna forma. Fíjate que a mí me parece importante que el cuidado, ¿no? De la frontera entre tu postura frente a este tema, ¿no? Pero que además es un tema que tiene de ambos lados, ¿no? Porque realmente el tema de la estética femenina involucra a la mujer a favor y en contra, ¿no? Porque, o sea, igual el implante es una decisión que puede tomar la mujer, igual el explante también es una decisión de la mujer. Por las razones que sean una u otra, creo que el rol del artista tiene que ser hilar muy fino, ¿no? En eso, porque realmente poniendo un peso también deja, igual la mujer que tomó la decisión de hacerlo puede quedar minimizada cuando que es tan importante. Al final creo que con lo que uno tiene que luchar en este tema es con la estructura de poder, ¿verdad? Que te obliga a quitártela o a ponértela, porque recuerda que también el tema de lo natural se vuelve también moda, ¿no? Entonces nos estamos cayendo ahora con que no tener nada, no tener pintura, y entonces estás cayendo en lo mismo porque no es una decisión, es como una especie de canon social. Entonces creo que el artista tiene que realmente caminar con mucha sutileza y mucho equilibrio cuando habla de un tema, cuidando siempre de que más allá del implante o el explante, en realidad las dos cosas son la cara de una moneda que tiene arriba algo que no está, que es el poder, ¿no? La estructura del poder sobre la belleza de la mujer y la belleza de todos, ¿no? Porque también la del hombre, que también ahora la película esta maravillosa que revela el hecho de que los hombres no usan implantes, pero se están haciendo operaciones para crecer 10 y 15 centímetros, porque para las mujeres los hombres grandes, ¿no? En general, o para la estética, entonces estos hombres se someten a unas operaciones brutales para poder crecer siempre, para poder crecer 15 centímetros, o sea, es tan igual o peor que un implante. Yo diría que peor, porque o sea, partiste para meter todo, o sea, de verdad que es una cosa. Entonces la estructura de poder, que es la que nos domina para hacer una cosa, ¿no? Quitarnos o ponernos algo en función de agradar estéticamente, como si ahí no fuera la vida, es algo como por encima, ¿no? Entonces me parece que lo artístico tiene que manejar ambas caras, ¿no? Claro, y el tema del género, si para ser mujer, o sea, si tú no, la transformación, a mí siempre me ha parecido como terrible, ¿no? Que los transgenders, ¿no? Que se quieran operar, porque es como, para ser mujer no hay que tener tetas, ¿no? O sea, como mujer, digo, no es necesario, o sea, no es necesario. Entonces es verdad que sí que es terrible para las mujeres, y no solamente para las mujeres, sino para aquellos también que se identifican como mujer, porque te tienes que identificar como mujer así. Eso no somos las mujeres. Hay un conflicto terrible con todo esto, no solamente para las mujeres, ¿no? Es como... Sería mucho más sencillo para todos si no hubiese esos, ¿no? No, y en unos tiempos en que ya no el tema no es transgénero, sino transspecies. O sea, a mí me parece mucho más divertido pensar en todas esas personas que tienen ahora unos aparatos aquí y pueden escuchar tal cosa, los que tienen pluviómetro o los que escuchan sonido con una antena. O sea, si yo quiero implantarme algo, es una antena para ver la lluvia, o sea, porque me voy a implantar una teta. Le quiero un oído que escucha kilómetros, una antena para la lluvia. O sea, me acuerdo que el año pasado se presentaron en Casabanchel dos de los chicos que están dentro del transspecie,
es una delicia lo que hace, porque él escucha cosas que no escuchamos y produce una música maravillosa. Claro, Eso es lo que yo quiero, o sea, que quiero unos implantes de eso, una antenita de esa quiero yo misma. Un implante coclear, ¿no? Claro, entonces al final de cuentas el tema del género, no, poner unas tetas para parecer mujer, pues dice, pero O sea, son bueno, las estamos definiciones súper- de lo que han definido que es el... Claro, que ahí es donde está el tema, ¿no? El cómo esas definiciones pueden complejizarse de alguna manera, y eso que decía Diana, ¿no? Que es un poder, es lo que está arriba Por eso, de más todo poder. eso, lo que de alguna manera hay que problematizar, y que cada quien pudiese sumar voces como a eso, ¿no? Yo creo que eso también es otra arista del proyecto que me interesa y que lo estamos manejando, que tiene que ver también, ¿no? con las mujeres trans y todo esto, porque siento que bueno, hay también una diversidad que puede incluso entrar, ¿no? Como una complejización de ese concepto. Pero bueno, creo que es en el sumar voces, ¿no? Ese mismo poder te dice no solamente el tema de la mujer, sino te dice de la belleza en relación a los senos. Ese poder también te está diciendo si lo negro o lo blanco es bonito, si lo amarillo o no, Claro. ¿entiendes? O sea, por ahí pasan una cantidad de No, cosas. y ahí pasan los vellos, ahí pasa la actitud, no sé, ante el sexo, ahí pasa, bueno, si eres gordita, si eres flaca, ahí pasan todo, muchísimas cosas, ¿no? Por eso te digo, el enemigo no es... Y las arrugas, ¿no? Creo que hay otro tema muy importante que también tiene que ver con eso, ¿no? Con el envejecimiento. ¿Quién puede envejecer y quién no? Pareciera que es que las mujeres tienen aún más negado el envejecer y cómo envejecen. Y que ahora, no sé, a veces que también yo siento que el cuerpo alrededor del tiempo y en esa cronología también va siendo impactado en distintas áreas, ¿no? Creo que yo estoy hablando de un contexto latinoamericano, venezolano específicamente, de los 2000, sobre todo ese boom que hubo en los 2000, pero y que tal vez aquí esté todavía siendo los pechos, pero por ejemplo está pasando ya también que se está trasladando a la cara, ¿no? Y la gente que modifica también el rostro por el fenómeno de las redes sociales, de la cámara aquí, ¿no? Y cómo es que el paso del tiempo y de las dinámicas sociales y qué sé yo, también ese cuerpo va siendo impactado o teniendo que modificar otros lugares, ¿no? Creo que también eso hay que verlo, ¿no? Yo viajé en Caracas en el año 2000 con una amiga. Me llevaron del aeropuerto a hacerme las uñas. ¿No puedes entrar a Caracas con esas uñas? Y yo, ¿qué le pasan a mis uñas? Y segundo, vamos a comer un grupo de pico y digo, Dios mío, pero se me las he cortado, no están normales. Me he hecho hacer las uñas y luego me llevó con un grupo de amigas y todas estaban hablando de la operación de pechos en el año 2000. Claro. Todas diciendo, todas, no, sí, yo me he hecho no sé qué, yo no sé, y lo que decías, ¿no? No, a mí me la regaló mi padre, la operación, Sí. yo tenía, pues eso, en esa época. Pero de unos 5 años para acá han subido como las explantaciones, ¿no? Entonces, que tiene que ver con un tema de salud, pero también pudiese tener que ver con una reflexión, ¿no? Acerca de todas estas cosas que estamos hablando. Y que también, bueno, no todas las mujeres en Venezuela o en Latinoamérica somos así. Entonces también yo creo que esa complejización también de esa narrativa también es importante. Sobre todo, incluso, bueno, yo como migrante, que fui migrante, ¿no? Es el cómo te miran también en otros lugares. O sea, como que hay o sea, las latinoamericanas, o sea, sobre todo las venezolanas y las colombianas, somos como las bombas sexy, ¿no? Y todas somos voluptuosas y todas pero ¿de verdad todas somos así o no? Entonces creo que es interesante también. Que me falta mucho para bomba sexy, pero bueno, si me quieren llamar también, ¿no? Y para mí eso es un político también. yo creo que no llego ni a luz de bengala, mucho menos bomba. Sí. Pero el haber pasado eso también hay como una carga ahí como erótica de cómo somos miradas, ¿no? Entonces, y sobre todo las mujeres, también los hombres, por supuesto, porque también mis amigos me lo comentaban. Entonces creo que también es político incluso el poder incluso complejizar eso, el cómo es que son las mujeres venezolanas, y que creo que ahí entra también el hecho de por qué hacer este proyecto y no seguir hablando de lo mismo, de que todas somos voluptuosas y todas tenemos implantes y todas somos Miss Venezuela o todas queremos eso, sino qué más pasa, ¿no? Y cómo más son las mujeres en Venezuela y en Latinoamérica. ¿Diríais que es socioeconómico? Hablamos
estatus. También tiene que ver con eso, sí. Pero a veces es que atraviesa a todas las... Pero la cirugía no tiene eso de estatus, ¿no? Sí. No, lo que iba a decir es que también depende de qué momento de la historia estés hablando. Sí. Porque al principio solo lo podían hacer las personas con un poder socioeconómico alto, de medio a alto. Pero ya no. Y después, por eso hablo de los tiempos, ¿no? Y hoy en día, pues ya el regalo y tal, y lo hablábamos la otra vez, que simboliza muchas veces para un nivel bajo, ¿ok? En términos socioeconómicos, que un padre le regale, o un padre le regalen a una hija, es mejor que y más seguro que una universidad. ¿Entiendes? Porque le trae esos beneficios que, por supuesto, no apuestan sobre otros valores, ¿no? Entonces yo siempre lo asocio con un tema de no futuro. Y ese no futuro tiene que ver con esa inmediatez donde yo necesito ya conseguir a este hombre que me mantenga, a esto, o sea, son como... Pobreza. Claro, no es la única capa, pero es una capa que hoy en día se ha hecho, y también que no todos los implantes se hacen con cirujanos, se hacen en lugares clandestinos, se hacen en peluquerías y no todos son silicona, se inyectan cosas. Entonces lo que pasa es que, por supuesto, que se está tocando porque está comenzando con el tema, digamos una lista, pero es que hay 500. Claro, es una problemática social también. Efectivamente, porque es transversal a lo social. Y sí, y yo creo que tiene que ver también con el contexto, ¿no?, socioeconómico de los países, ¿no? En el caso de Venezuela es bien distinto lo que estaba pasando en los 2000 y finales de 1900, o sea, 1998, 1999 y todo lo que fue el 2000. Y el 2000 habría que también partirlo en este momento, porque es bien complejo. Pero también te digo, Asia no se salva, Tailandia. Total, claro. Sí. La cantidad de centros estéticos que se están abriendo aquí. Sí, claro. O sea, por semana. Es impresionante. Y que también antes era mucho más fácil, ¿no? Y los créditos que daban los bancos y la gente tenía tarjetas de crédito. En Venezuela no hay tarjetas de crédito en este Ahora es momento. el culo, ¿no? Ahora se supone que es la operación más hecha es la de... Sí. No sé cómo se llama, pero ponerte el culo para arriba... Sí. La del culo. Para comer la cerveza, ¿sabes? Eso, sí. Parece que ha La cara también. Parece que la más ahora, antes del pecho, es la del culo, para poner la cerveza, como dices A tú. mí es que lo que acaba de decir, que me parece fundamental. Mientras exista el techo de cristal para las mujeres, mientras siga ganando el 50% menos como hombres, mientras que siga existiendo esa diferencia, vamos, el cuerpo de la mujer va a ser mercantilizado. Sí. Es que al final es un negocio, o sea, la belleza de la mujer termina siendo un negocio para otro. Porque Sí, quienes ganan, también. o sea, es toda una estructura y es un negocio, lo que está asociado al tema de la belleza. Pues, los millones y millones de todo, la publicidad, por ejemplo. Son los lobbies que atacan. Claro, el business. En los países del norte de Europa existe también este porcentaje de operaciones. Sería interesante saber ese tipo de cuestiones, ¿sabes? En esos países en los cuales, digamos, la diferencia. Bueno, o sea, yo obviamente me fijé más en las que tienen que ver con el continente americano, pero Estados Unidos, Brasil, ¿no?, Argentina, Colombia y Venezuela son los que tienen los más altos índices, ¿no?, de intervenciones y operaciones, a pesar de todo. Pero bueno, basta con ver a la Barbie. Sí. O sea, los Sí. senos de la Barbie son... Sí. Y es una muñeca, o Sí. sea, para niños. Sí. Y la cara y todo. ¿Qué más? De ahí en adelante cualquier cosa, ¿no? Yo no tengo... ¿Cuánto tiempo tiene la Barbie? ¿Qué? Como desde sí. Bueno, y que ha cambiado La Barbie también. tiene más de 50 años, te lo aseguro. La Barbie Ha tiene cambiado mucho la más. forma incluso. Sí, pero las tetas no le han variado. No. Ni la cintura. Ni lo... No, sí, hay una más gordita. Exacto, por eso que cambiaron. ¿Alguien más quiere Y los piececitos decir así. algo? Sí. Nada, vamos a tomarnos ahora sí una cervecita, ¿no? Sí, claro.